Todos chicos, bienvenidos a este espacio de esta noche. Vamos a empezar a trabajar hoy ya en la evidencia del manual de imagen corporativa. Profe, no se escucha. ¿No me están escuchando? Yo sí la escucho. Sí, señora. Sí, profe. Ok, vale, perfecto. Listo. Entonces, voy a leer la autorización de grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colgada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Ya dando entonces la información de la autorización y obviamente su consentimiento, vamos a dar inicio hoy dentro de nuestra actividad de evidencia 3, actividad 1, hasta que la busqué, de nuestra guía de aprendizaje para abrir la noche de hoy con esta pequeña agenda. Hoy vamos a hablar ya directamente de la temática que nos solicita la evidencia como tal, que es el manual de identidad corporativa, en donde vamos a mirar qué es su estructura básica, cómo se realiza a través de las herramientas de Adobe Illustrator y sobre todo qué es lo que nos pide la evidencia de entrega y algunas aclaraciones que quiero hacer al respecto en este momento. Tengamos en cuenta que esta actividad sigue estando dentro de nuestra misma competencia técnica y el resultado de aprendizaje, que es estructurar el manual de identidad corporativa, que ya es el resultado que buscamos entregar. Dentro de nuestra actividad de diseñar el manual, en donde lo debemos entregar con una fecha máxima del 18 de marzo de este año, es decir, estamos a 15 días exactamente por fecha de la entrega de nuestro manual de identidad corporativa. En ese orden de ideas, hoy vamos a trabajar qué es, cómo se estructura, qué pide la actividad y cómo podemos empezar a trabajar la generación del manual a través de Adobe Illustrator. Pero eso no quiere decir que en las siguientes semanas, antes de la culminación de la fecha de entrega, que es semana del 5 de marzo y semana del 12 de marzo, vamos a tener la oportunidad de tener encuentros ya para hacer ejercicios y para poder aprender herramientas nuevas del programa, no solamente en torno a la evidencia como tal, sino ya para el manejo propio del programa. ¿Listo? Es básicamente, esas son como las pequeñas aclaraciones antes de iniciar. Vamos entonces a nuestro contenido de hoy. Vamos a hablar del manual de identidad corporativa, que es simplemente como una guía que nos permite comunicar como personas que generamos este elemento y la identidad corporativa de la MIPIN, unas instrucciones que van a ayudar a que otras personas utilicen de manera adecuada la marca con la cual estamos trabajando. Es por eso que es necesario que podamos hacerlo de una manera que esté enfocada al profesionalismo que de verdad estamos aprendiendo y estamos queriendo hacer como parte de nuestro trabajo diario. Por lo tanto, vamos a empezar a identificar. Recordemos los dos conceptos que debemos manejar, que es el de identidad visual o la identidad que vamos a utilizar de nuestra marca, en donde estamos plasmando de manera gráfica la marca y las cualidades de la marca, haciendo una unidad y un conjunto que sea representativo. Y un manual de identidad corporativa, que es donde vamos a plasmar las cualidades y lo que nosotros visualmente hemos diseñado y desarrollado. ¿Con qué? Con unas normas básicas de uso para poder
tener una unidad, una flexibilidad y poder saber cómo lo pueden utilizar las personas en los diferentes medios de una manera adecuada y no caer en el error de utilizarlo de manera equívoca. Para ello, ¿qué debe tener un manual o para qué debemos desarrollar un manual? El manual debe contener unos elementos que ya vamos a ver cuáles son, pero que nos van a determinar el comportamiento de la marca en diferentes ambientes. ¿Por qué debemos hacerlo y para qué lo debemos hacer? Porque de esta manera consolidamos una imagen más profesional y sólida, haciendo que perdure obviamente en el tiempo y que el público tenga una mejor recordación y reconocimiento de la misma, ya que vamos a tener una unidad gráfica y visual que nos va a ayudar. Obviamente facilita el proceso de trabajo, no solamente el propio, sino el de las personas que hacen parte del área de publicidad, de diseño, de marketing y que están ligadas simplemente a la empresa, como por ejemplo en una presentación, como lo estamos haciendo, por ejemplo, nosotros los instructores, respetando la imagen corporativa del SENA a través de sus presentaciones. Fortalecer la comunicación con todos los medios en los cuales nosotros vamos a pautar es algo de suma importancia, ya que esa consolidación nos va a ayudar a establecer una marca que sea reconocible y que sea sobre todo muy bien recibida por el cliente. Y obviamente vamos a evitar todo lo que no queramos que suceda, haciendo un manual claro, directo y conciso para que todas las personas que vamos a trabajar en el área lo tengan muy bien estipulado. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos establecer el para qué. Ahora, ¿qué tiene? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo lo vamos a estructurar? Siempre tiene una parte como de forma y una de contenido. La de forma es la que nosotros estamos hablando como lo muestra esa slide, que es simplemente el reflejo inicial de lo que es la empresa y de lo que es la marca a través de la portada. Los créditos que son como el reconocimiento futuro de la persona que ha diseñado el manual, la imagen o quien ha hecho los elementos gráficos necesarios para complementar la misma. Y el índice, ¿por qué es tan importante y por qué se coloca en un punto aparte? Porque toda persona que quiere llegar a utilizar una marca debe tener claro qué es lo que va a revisar. Un manual de imagen corporativa de por sí no es tan corto. Entonces, obviamente va a necesitar como una guía para que todos sepamos en dónde pararnos y cómo hacer que en realidad empecemos a estructurar de manera adecuada este elemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura, estamos hablando de la parte inicial, que es la parte de forma. Y aquí hago la siguiente acotación. Cuando hablamos de forma, hablamos también la necesidad de reflejar diseño, de reflejar composición, de reflejar cosas agradables y bonitas a la vista. Yo sé que hemos venido hablando de muchos elementos gráficos desde el inicio de esta actividad, pero debemos también tener en cuenta que la actividad de poner los elementos dentro de un espacio blanco, que es la mesa de trabajo en donde vamos a hacer nuestro diseño, es componer, es organizar de manera armónica los elementos para que sean agradables no solamente a los ojos nuestros, sino también a los ojos del espectador. Y de esta manera entonces debemos tener en cuenta que hay muchas estrategias para poder llegar a una excelente composición. Cosas que debemos tener en cuenta: el equilibrio, el peso de los elementos para que sea agradable y bien distribuido en la página, y sobre todo que respete una línea gráfica definida. Ahora sí, continuando ya un poco más al contenido, más que a la forma de lo que va a ser nuestro manual, debemos tener en cuenta partes básicas que van a ser solicitadas y que van a ser necesarias en cualquier tipo de manual. En una empresa grande, en una empresa mediana, van a haber algunos elementos más o menos dentro de esa estructura, pero en todas debe existir. Lo primero y lo que ya tenemos muy bien determinado es la marca. ¿Cuál es su filosofía, sus valores? Ya tenemos determinada una personalidad a través del ejercicio que hicimos el día de ayer,
tenemos desde el año anterior una propuesta de valor, una definición de conceptos. Todo esto debe ir ligado, obviamente, en relación no solamente copiar y pegar de lo que ya hemos investigado, sino en relación a lo que nosotros estamos mostrando de nuestra imagen corporativa. El diseño gráfico de la marca, que es donde ya empezamos a mostrar la parte visual. Entonces, ¿cuál es el diseño del logo? Debe obviamente tener características y especificaciones de diseño, de creación, de justificación, de acompañamiento, espacios entre los elementos y qué se debe hacer y qué no se debe hacer con esta marca. También debemos, si tiene símbolo, si no es solamente un logotipo, justificar la simbología. ¿Por qué se hizo ese icono visual? ¿Cuál es su estructura? ¿Por qué se desarrolló como parte de la marca? Debe incluir también los errores de uso, es decir, los correctos e incorrectos, para que nadie vuelva a cometer esos mismos errores. Retícula de construcción. La retícula es simplemente llevarlo a esa estructura que nosotros hemos venido mirando, que no hemos utilizado mucho, pero que hemos venido conociendo, y podemos determinar que ya supimos que nos sirve para saber altos, anchos, para estructurar un poco más uniformemente nuestra marca consolidada. ¿Qué más tiene este manual? Este manual además tiene un área de protección que es simplemente aclarar cuáles son las distancias para proteger el logo cuando lo colocamos con otros elementos dentro de la misma publicidad, dentro del mismo ambiente. Tipografías, las fuentes usadas, justificación obviamente de por qué utilizamos esa familia tipográfica, mostrar cuál es el abecedario, números, asteriscos, todos los caracteres que componen esas fuentes, cuáles son los tamaños ideales de uso, es decir, qué puntos debemos utilizar idealmente para los títulos, subtítulos, contenidos o párrafos. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque vamos a tener una buena forma de utilizar nuestra fuente. Medidas. ¿Cómo vamos a utilizar el logo, logotipo, símbolo o lo que nosotros hayamos creado en su mínima expresión, desde el tamaño más pequeño permitido porque va a ser legible hasta ese tamaño, hasta uno de la responsabilidad de tener una proporcionalidad al agrandar o al cambiar su tamaño? Entonces es importante también tener en cuenta no solamente la parte de la letra, en este caso de medida, sino también del texto o logotipo y del símbolo, sea cual sea isotipo o el que nosotros hayamos diseñado. Variaciones. ¿A qué se refiere con variaciones? Las variaciones son simplemente las formas que nosotros podemos usar los logos en diferentes ambientes o en diferentes espacios, como en web, como en una valla, como en horizontal, como en vertical, como en un POP. Todas estas cosas debemos tenerlas claras para saber cómo usar y cómo las personas pueden usar nuestra marca en diferentes ambientes. ¿Por qué voy tan rápido? No se me estresen, que cuando ya empecemos a mirar los manuales, empezamos a entender un poco más de lo que yo les estoy hablando en este momento. Y cuando empecemos a realizar uno y de ver cómo lo podemos estructurar en Illustrator, pues aún más. ¿Listo? ¿Qué más contiene? Y esta ya es la última parte. Pues la última parte está compuesta por el color, cuál es su justificación, qué paletas de colores, pantones o demás estamos utilizando, cuál es esa psicología o asociación que tenemos de nuestra marca al color, y seguimos con la paleta de color. Aquí debemos tener en cuenta que debemos expresar las paletas, no solamente la que nosotros queramos usar, sino que la debemos expresar en RGB, en CMYK, en hexadecimal y en Pantone si fuese necesario. Todas esas aplicaciones o todo eso lo podemos tener en las páginas de generación de paletas de color que yo ya les compartí. Aplicaciones: papelería, flota de vehículos, si tienen maleticas, la señalética, uniformes, tarjetas de presentación, membretes, plantillas de presentación, todo lo que a ustedes se les ocurra que es necesario para su empresa.
Y por último, debemos tener un key visual o un key. Simplemente es una clave visual en la cual vamos a incluir ejemplos de cuál sería el uso correcto en algunos de los diseños o de las propuestas que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo qué? ¿Cómo sería mi marca en una valla? ¿O cómo sería en un rompetráfico? Cosas por el estilo. De esta manera vamos a dejar aún más claro cuál es el uso correcto y la manera adecuada de poder utilizar nuestra marca en los ambientes. Cuando estamos hablando del key visual, podemos también hacer entregables de qué? Entregables de pronto de piezas base que pueden ser utilizadas por las personas para generar material sin necesidad de recurrir a un diseñador, o cuando tenemos diferentes sedes en las cuales hay varios diseñadores y varias áreas de publicidad o de diseño y es necesario que haya esa unificación de una manera más estructurada y más concisa. ¿Dudas y preguntas hasta el momento? Ok, bueno. Yo sé que voy hablando rapidito, pero es que en la práctica va a ser más fácil de reconocer cada uno de estos puntos. Entonces, yendo a eso, les voy a recomendar un Ángela, video. Sí, dime. ¿me puedes dar de pronto un ejemplo del key? Claro No que lo sí. tengo como claro. Ya vamos a ver punto por punto, pero que es, por ejemplo, cómo se vería mi marca en un aviso de periódico de una cuartilla. Y yo hago el ejemplo y lo pongo en mi marca visual, en mi book brand o en mi manual de identidad corporativa. Le tomo un pantallazo, una foto y lo coloco ahí. Ese sería el qué. Mostrar cómo pueden quedar los anuncios que se pueden generar con mi marca. Dónde quedaría bien puesta, cuál es el tamaño adecuado, cuál es el color que se debe utilizar, cuál es la fuente y cómo se vería ya finalizada una pieza visual. Listo, ok, gracias. Vale, igual ya ahorita lo vamos a ver visualmente para que ustedes lo tengan un poquitín más claro, porque yo sé que de pronto no es tan, sí, claro, pero pues ya lo vamos a ver. No sé si de pronto se genera alguna otra duda. No, pues imagino que la parte, digamos, la parte impresa, tarjetería o botones, puede ser de identificación, promocionales, cosas de esas, entran también en ese key. Sí, pero eso ya serían aplicaciones, más que key serían aplicaciones. Y cuando hablamos de aplicaciones, vamos a hablar de algo que se llama mockups, que ya les voy a mostrar qué es un mockup. Sí, correcto, es el montaje y la simulación de cómo se vería. De cómo se vería en la realidad, sí, señor. Correcto, listo. Vale, perfecto. Entonces, este videíto es interesante, es agradable. Se los voy a compartir para que ustedes lo vean en sus ratos de ocio, por ahí este fin de semana, cuando tengan un ratico de ocio, entonces lo puedan ver. Se los voy a compartir a través del chat para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a ir a ver ejemplos y vamos a ir a ver cómo podríamos empezar a generar nuestro manual de identidad para nuestra marca. Recuerden que siempre debemos ir acordes a lo que ya existe o a la reestructuración de marca que vamos a hacer. A partir de este momento debemos empezar a centrarnos en qué, en la MIPYME o en el emprendimiento que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer, ese manual de identidad se va a hacer en esa marca, sobre esa marca. ¿Listo? Ya no más ejemplos, ya no más otras marcas ejemplos, no. Ya es sobre nuestra MIPYME, ¿vale? Para que quede claro. Yo hice una búsqueda de manuales que me parecen unos manuales muy bonitos y muy interesantes que voy a compartir para que ustedes igual los enlaces están en la presentación para que los tengan, sobre todo ya cuando vayamos a empezar en el momento de generar, por aquí tengo la página, cuando ya vayamos a generar como esos elementos,
dentro de nuestra composición, entonces sepamos de qué es lo que estamos hablando. Entonces voy a compartir. Listo. Acá es una página que me pareció interesante, encontré en internet. Yo siempre hago la búsqueda individual por empresa, porque me parece interesante mirar sobre todo de empresas conocidas, de empresas que estén en diferentes sectores y que nos den como esa guía para saber cómo se ve un bonito libro o manual de imagen corporativa. En muchas partes se llama el Brand Book. Es un en anglicismo, pero pues funciona, un extranjerismo, pero funciona. Y vamos aquí a ver, acá tenemos ejemplos, tenemos 50 manuales que pueden ser vistos para mirar cómo es la estructura, cómo se hace la representación y qué es lo que en realidad queremos y buscamos que haya dentro de ese manual que ustedes van a entregar. Algunos de los que a mí me parecen más interesantes son, bueno, este de IMAR, que es una empresa de diseño gráfico, tiene una imagen muy bonita, muy limpia y sobre todo muy llamativa a pesar de ser tan sencilla. Este manual que les estoy mostrando, que les voy a empezar a mostrar, es el manual y esta es su portada. Recuerden que debemos tener en cuenta desde el primer elemento que es su portada para poder establecer el nuestro. Lo que estábamos hablando de el índice es fundamental para saber de lo que nosotros vamos a hablar y cómo vamos a representar nuestro manual. Y si ustedes se dan cuenta, todo viene con diseño, todo viene estructurado de una manera creativa, viene de una manera llamativa y obviamente de por sí empezamos ya a entender que esos van a ser los colores de marca. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es la introducción? ¿Y qué es lo que queremos mostrar? Y ya vamos a la marca, que es muy importante que la persona entienda y sepa qué es la marca y cómo la vamos a empezar a representar en elementos diversos de publicidad y de publicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué muestra? Valores. Entonces, aquí nos muestran los valores de esta manera, su filosofía, nos muestran la marca, cómo es, cómo está construida. Miren, aquí ya nos muestran los tamaños, las proporciones, cómo se acomodan a las retículas para saber los anchos, los altos, esas cosas que nos ayudan a establecer la construcción de nuestro elemento. Ojo a esto, yo sé que muchas de sus empresas ya tienen logo o marca o logotipo o isotipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio y un análisis de ella para poder llegar a tener esto. Una ayuda de construcción para hacer como más profesional el asunto y un área de protección para que los demás elementos alrededor no queden, por ejemplo, aquí encima y se nos dañe, obviamente, lo que nosotros estamos manejando de marca como tal. Colores, esta es muy sencilla porque maneja dos colores, dos fondos y sale, pare de contar. Entonces, es bonito y es interesante. Miren cómo presentan, es muy limpio. Tamaños, máximo, mínimo, en proporción, con el isotipo, sin el isotipo, con el logotipo, solamente lo que ustedes necesiten mostrar, tanto para impresión como para digital. Tenemos en cuenta esos dos hábitats que son supremamente importantes dentro de la formulación de la publicidad. Fuentes, ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando? ¿Qué tipografía? Y ojo a esto, deben siempre colocar el abecedario mayúscula, minúscula, los números y en el caso que necesitemos determinar caracteres, pues también realizar esa parte. Variantes y usos, como miren, acá por ejemplo está un key. Andrés, aquí nos están mostrando cómo se va a ver nuestra marca sobre una imagen de color. Eso es un key. Nos muestran cómo debemos ponerla y de qué manera debemos usarla.
Esa es una clave. Aquí hay otra. Cuando hay otros elementos adicionales que debemos tener en cuenta. Entonces, es importante que nosotros tengamos esos ejemplos dentro del manual porque obviamente nos va a ayudar. Ah, bueno, las versiones. Versión web, versión horizontal, usos no correctos. Esto es supremamente importante de lo que no se debe hacer. De lo que en realidad no se debe hacer. Dime, Andrés. Entonces, ¿la versión del negativo entraría dentro de los key? No, esa sería versión de la marca. Ah, listo. Sería la única que está por fuera del key, digamos. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos del key ya sería dentro de una aplicación, sea foto, sea aviso, sea anuncio. Listo. Vale, perfecto. Aplicaciones, entonces ya venimos a ver cómo aquí, pues si ustedes se dan cuenta, son diseños muy sencillos que no hace el mockup del cual ya vamos a hablar con otro ejemplo. Ah, mira, aquí ya tenemos mockups que son simplemente llevar a cómo se vería ya impreso o en la realidad mi marca, teniendo en cuenta las características que nosotros estamos hablando de ella. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto como parte necesaria de la generación de nuestra marca. ¿Que cómo vamos a hacer estos mockups? No se preocupen, la otra semana les voy a enseñar a utilizar los mockups, ¿listo? Por lo pronto pueden ir avanzando en lo otro, no se me preocupen. Este sería el manual, es sencillo que les muestro de marca. Otra marca que a mí me parece muy interesante, que me pareció chévere, es la de la CAR. El territorio ambiental sostenible. Cambió radicalmente y no sé si ustedes se acuerdan, en sus municipios siempre ha existido la CAR y siempre fue como muy rígida, muy anticuada, por decirlo de alguna manera. Y esta reestructuración que se le realizó, pues me pareció muy interesante y el concepto es muy bonito. Tiene un concepto muy, muy moderno, muy actual, muy bien desarrolladito y de esta manera crearon una marca que están tratando de posicionar en el país. Entonces, concepto, la nueva propuesta, la planimetría o la construcción a través del modelo, que recuerden que no se hace para que sea rígido, sino para tener ayuda de proporcionalidades, de anchos, de altos, de gruesos, de esas formas que deben estar estructuradas dentro de nuestra marca. Miren este manual cómo es de diferente. Paletas de color, porque el color, colores primarios, colores secundarios. Aquí manejamos colores secundarios a diferencia del manual anterior. Entonces se ve los usos y aquí está el positivo y el negativo. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Todo lo que nosotros tengamos sobre un color que tengamos que modificar nuestra marca a blanco, lo llamaríamos negativo. Y el positivo es sobre blanco, que podamos tener con los colores originales o con modificaciones de color según necesidad que nosotros tengamos dentro de nuestra marca. Estos ya no, por eso te decía Andrés que no son case, sino que se convierten, porque es que aquí quiero que tengas una diferencia y es la siguiente. El case simplemente es el ejemplo de cómo se vería el anuncio ya creado, pero todo lo que hay en cada uno de los puntos de del manual de marca nos va a decir cómo podemos utilizar adecuadamente nuestra marca, sin ponerlo, por ejemplo, aquí sobre una camiseta. ¿Qué podría ser un uso que nosotros le damos? Pero si yo lo pongo como ejemplo, sería un case de cómo y en dónde debería ir esa marca. Eso sería un case, una guía ya de una aplicación, ¿vale? Ahí vamos aclarándolo para que nos quede mucho más fácil de entender. Sí, ya te voy entendiendo. El key es mucho más técnico, digamos. Tiende a ser como la descripción técnica del mockup.
Sí, algo así. Sí, algo así. Puede ser una manera más fácil de entender. Escalas de grises, si hay necesidad de tenerlo en cuenta, se deben colocar. A mí me parece que es importante porque muchas veces en la mayoría de las empresas vamos a terminar haciendo nuestra marca o viendo nuestra marca en escala de grises en las impresoras. Entonces es importante mostrar cómo se vería en esa escala de grises, porque estamos optimizando también recurso en el momento del uso cotidiano de nuestra marca dentro de la empresa. Mira, acá está, positivo, negativo, era lo que estábamos hablando hace un momento. Aquí lo dejan aparte para tener mayor claridad y me parece muy limpio y muy chévere de entender. Tipografías. Ojo, y aquí aprovecho para hacer la siguiente claridad. Tipografía de la marca, es decir, del símbolo, del logosímbolo, del logotipo, de lo que nosotros estemos creando. Pero ojo, debe haber una tipografía complementaria que es la que nos va a decir, oiga, el resto de las cosas las vamos a escribir con estas letras, con estos pesos, regular, bold, light. Esto es porque ellos necesitan tener los sellos de calidad, de qué manera lo van a colocar, en qué ancho, cómo se debe colocar dentro de los productos, cuál es el mínimo a utilizar, cuál es la manera de utilizar. Miren, acá hay una buena claridad y es que cuando es menos de 2.5 de ancho deben quitarle la palabra Cundinamarca, territorio de ambiente sostenible, porque ya no sería legible. Cuando es mínimo a 22 solamente debe decir Cundinamarca y de ahí hasta 5, menos de 5 y 2.5 debe decir Cundinamarca y más de 5 pues ya tendríamos completo nuestra marca con la parte visual de símbolo y de fuente. Usos correctos, el eslogan, dónde se pone el eslogan, de qué tamaño se ponen los eslogan, cómo deben verse los eslogan. Aquí hay ejemplos. Este sería otro mira, Andrés, que nos determina, esta es la forma correcta de usarla, pero aquí sería en la aplicación de la web. Entonces ahí ya nos dice, ok, debo colocarlo con ese eslogan un poco más grande cuando estemos trabajando en celular, por ejemplo, o en la página de internet. Usos indebidos. ¿Por qué es necesario colocar los usos indebidos? Porque no queremos que suceda esto. Entonces lo dejamos totalmente claro para que la gente diga, ok, venga, quiero ponerlo acá, ¿se puede? Ay, no, no se puede. Entonces cambiemos de idea. ¿Listo? Aplicaciones. Papelería, fundamental que haya una hoja membrete porque va a ser muy utilizada. Carnet institucional, si hay necesidad. Sobre, tarjetas de presentación. Firma corporativa, este me parece que es un elemento esencial en la vida de hoy de las empresas. Casi todas las comunicaciones son a través de correo electrónico. Entonces me parece que esto es supremamente importante de incluir dentro de lo que es un manual. Carpetas, plantillas de presentaciones, como las de PowerPoint, las de agradecimiento, todo eso va de esa manera. Para videos, en el caso que sea necesario que se vayan a producir videos, cuál es la escala, de qué tamaños, en dónde va a ir, todo eso se debe generar. Fotografía, en el caso de la CAR que es tan importante, cuál sería la marca y en dónde debe tener la marca las fotografías que ellos hagan y presenten. Certificaciones. Aquí hay muchos más usos, si ustedes se dan cuenta, de aplicación. Y aquí, por ejemplo, todo eso que ustedes están mostrando son key visuales. Estos son key visuales de cómo se está viendo ya aplicado en la realidad. Vallas y listo. Con esto terminamos otro ejemplo de manual de identidad que es totalmente diferente al primero que vimos. Dime, Sebastián. Profe, todas estas cosas sirven también para hacer pues marketing. Un ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto o algo así, ¿cierto?
Claro, porque es que esto te va a manejar toda la marca, todo, absolutamente todas las aplicaciones que tú vayas a hacer, todo. Aquí está como la Biblia de uso o el manual de uso de tu marca frente a cualquier actividad que vayas a hacer con ella. Dime, Ya sea Andrés, o redes sociales, ¿cierto? todo. Ángela, ¿nos podrías compartir, por favor, los links de la página donde están Sí, estos claro que manuales? sí. Estos son aparte de los 50 que les mostré, entonces ya se los coloco aquí, independientes. Este es el de la CAR. Y voy a devolverme, ese es otro que ya les voy a mostrar, el de Imart. Listo. Por aquí nos dice María Angélica, la firma muchas veces va la foto. Sí, también a veces se usa la foto, aunque ya está un poco más en desuso, pero eso nos ayuda de pronto a que sea como más humano el contacto, ¿no? Que no se sienta tan frío como lo hace el computador. Sí, sí lo he visto mucho. Manual de identidad. Esta es un manual de marca de construcciones El Cóndor. Vamos a ir revisando y mirando. Ya este es un poco más clásico, menos moderno, menos, me parece como más normal, por decirlo de alguna manera, en su estructuración. Entonces, vamos a lo mismo, que es la marca, cuál es el logo. Mira, aquí ya nos dividen, logo símbolo, logotipo, la construcción, la altura, la anchura, cómo se está expresando en la cuadrícula. Eh, cuál es su tamaño mínimo, cómo debe ser el eslogan, cuáles son las tipografías, aquí ya las complementarias, las variaciones en horizontal, en vertical, el hecho de solo utilizar el símbolo o de utilizar completo o de solo utilizar el logotipo, todo eso ustedes lo deben tener en cuenta. ¿Cuáles son sus usos no permitidos? Recuerden que es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Variaciones que se le pueden hacer, variaciones que no se le pueden hacer, paletas de color. Básicamente estamos trabajando los mismos elementos constitutivos de un manual de identidad, solo que se expresan de diferentes maneras. Se expresan y se diseñan de muchas formas. ¿Qué se refleja en el diseño de este manual? La marca como tal. Entonces, por eso es que eh, nosotros debemos ser consecuentes en cómo estamos haciendo este manual, porque es reflejo de la marca, es reflejo de lo que nosotros queremos institucionalizar en la marca, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos y cómo los estamos presentando. Aquí tenemos muchos ejemplos, aplicaciones, case visuales. Y aquí tenemos uniformes, algo que no habíamos visto, pero que para esta empresa es necesario. Hay que evaluar qué es necesario para nuestra marca y si es necesario colocarlo, se debe colocar. Dime, Andrés. En ocasiones, en este manual también se puede incluir la evolución del logo, ¿cierto? Sí, también lo puedes colocar. Si hay esa evolución, si existe esa evolución, sí. Sí la hay. O de pronto si tú vas a manejar la reestructuración, ojo a no darle tanta importancia a lo anterior que había, sino a lo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la de la CAR, que es la renovación completa, ellos hablan de la nueva propuesta de marca, pero no muestran la anterior, para que no haya confusión. Entonces hay que saber utilizar esa evolución no como protagonista, sino como algo anexo de antecedente, más no de principalidad dentro del manual. Listo. Otro que les quería mostrar, esta marca. También es muy colorido, pues a mí personalmente me gustan más estos diseños, yo soy más de este estilo gráfico. Entonces, por eso los selecciono un poco más, pero pues cada uno es libre de diseñar acorde a lo que quiere representar gráficamente y a lo que es la marca, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué es IO? Contenido.
Aquí nos muestra, ya empieza a estructurar elementos, que es como lo que quieren mostrar sobre lo que hacen. Este, si ustedes ven, es colorido, pero utilizan mucho texto. Y ahí sí ya vamos a los ejemplos. Esto ya sería un case que muestra cómo está expresado, cómo está utilizada la marca en un afiche. Entonces, ahí nos están mostrando a través de un ejemplo de cómo sería ese uso en otros elementos. El logo, las versiones que se pueden usar, tiene muchísimas versiones. Blanco, negro, gris. Dentro de ya imágenes, aplicaciones en fondos, qué se puede y qué no se puede. Área de seguridad. El área de seguridad siempre entiéndanla que es el espacio que queremos que quede alrededor de nuestro logo y que no lo puede pisar ni texto, ni otro logo, nada, absolutamente nada. ¿Listo? Tamaños mínimos. Ejemplos de uso dentro de otros elementos básicos, colores, degradados, porque tenemos una marca que utiliza degradados, entonces eso también es importante demostrar y de decir cuál es su composición adecuada. El grafismo o la representación gráfica, las versiones, símbolos de cómo se pueden usar, fondos. Todas estos manuales nos ayudan de verdad a entender qué es lo que debe tener, cómo lo debemos utilizar. Iconos. Aquí es una de las primeras marcas que tenemos con iconos. Es importante cuando tenemos que utilizar elementos, cuáles van a ser esos iconos o símbolos internos, ya no de marca, sino de utilización dentro de manuales, dentro de elementos gráficos, de señalización de, por ejemplo, las oficinas. Todos esos elementos, entonces debemos tener una familia gráfica de iconos o elementos visuales que nos van a ayudar a tener una unidad de estructura visual. Y eso debe estar dentro de la marca si lo tiene la empresa y lo necesita la empresa. Pues aquí tenemos el ejemplo de los iconos, también por eso fue que seleccioné este. Y también habla de la fotografía. Si va a ser una marca que utiliza mucho las fotografías, cómo son los planos a utilizar, cómo es el estilo de la foto, cómo debe ser, como que siempre estén felices, que sean jóvenes, que tengan X colores, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Este es un poquito más largo, este tiene 100 páginas, entonces por eso voy un poquito más rápido, porque también habla de módulos para hacer, por ejemplo, participaciones en ferias. Son cosas que ya van a ir mucho más allá, cómo se van a marcar, por ejemplo, los precios de venta. Todo esto es importante que ustedes sepan mostrarlo y que muestren en realidad lo que necesita la marca. Ni mucho ni tampoco, sino lo justo para la marca. Es importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a compartirles este otro que está dentro de los 50. Este sí está dentro de los 50. Al igual que el siguiente, que es ya totalmente diferente, pero totalmente diferente a lo que hemos visto. Y es una compañía ya que usa el manual de una manera sucinta, de una manera rápida, pero muy bien estructurada. Entonces, vamos a echarle un pequeño vistazo, que si ustedes se dan cuenta, tienen todos la misma estructura, los mismos contenidos. Es importante entender cómo lo vamos a mostrar y qué es lo que se necesita mostrar, cómo vamos a hacer lo correcto, incorrecto, sus aplicaciones, sus colores, sus fuentes. Todas estas cosas que hacen parte de la marca y de cómo lo podemos presentar.
Yo quisiera, a mí me gustaría ver cosas gráficas muy interesantes y muy bonitas, porque yo he visto en otros trabajos que me han entregado cosas muy interesantes que hacen que uno tenga expectativas y de verdad que me parecen muy interesantes a poder mostrar esas cosas que ustedes pueden generar. Ahora les voy a mostrar otro, que es para mí mi Biblia. Y es el manual de identidad del SENA. Acá se nos genera a través de una resolución, también se genera, pues ahí nos cuenta la resolución, y aquí ya empieza la imagen visual. Me quedó, fue como muy grande, espérense, le bajo un poquito el zoom para que se vea la hoja completa. Ahí, No se creo ve, que. Ángela. ¿No se ve? Listo, ya voy a volver a dejar de compartir y volver a compartir. Chon, 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 chon. Me cuentan si ahí ya se ve. Sí, ya. Perfecto. Este es el manual de imagen corporativa o el Brand Book del SENA 2022, porque el año pasado tuvimos cambios. Tabla de contenido, qué es el SENA, y ahí miren, ya empiezan a mostrar gráficamente lo que se quiere, que es llegar a las personas. Logo símbolo, logotipo, el logo responsive, los tamaños mínimos, el escudo, la bandera, los colores, los códigos de color, las paletas de color complementarios, los que son de utilización primaria, caso de uso, cómo sería el uso en proporción de color verde y color gris, que es el color neutro de nuestra marca, cómo lo podemos hacer cuando utilizamos 3 colores, debe ir blanco o beige a un 80%, un complementario al 20% y el principal al 20%. Estas cosas también son importantes en el caso de que sean necesarias y muy estructuradas para que todas las personas que utilicen la marca lo hagan de la mejor manera. Usos incorrectos, áreas de seguridad, planimetría y vamos a la tipografía. WordSongs, que yo creo que ustedes ya se la conocen al derecho al revés, porque yo todas las presentaciones las tengo en esa fuente tipográfica. Calibri, marcaciones, porque nosotros tenemos diferentes programas y todos tienen como su marca y se hace de esta manera. Como cada una de esas líneas, por ejemplo, Fondo Emprender, la Agencia Pública de Empleo, Senova, todas estas tienen una marca que debe respetar la principal, cómo podemos utilizar las versiones, utilizar la parte de redes sociales, cómo se debe poner, en qué tamaños. Cuando hay otra marca que acompañe la nuestra, como el Ministerio de Trabajo o como el ICETEX, entonces, ¿en dónde se debe ubicar? Por ejemplo, el SENA tiene que ir siempre a la izquierda. Entonces, esas son cosas que debemos tener en cuenta. Plantillas de Word, porque tenemos plantillas para hacer documentos, para hacer presentaciones, para hacer archivos de Excel. Tenemos plantillas para todo. Iconos. Nosotros también utilizamos iconografía, entonces, ¿cómo debe ser? En línea, no en forma, bajo qué colores. Fotografías, cómo deben ser. Aplicaciones impresas, carpetas, texturas. Todas estas cosas hacen parte, carnet, cómo se vería en el aula móvil. Y aquí, miren que nos están mostrando simplemente cómo se debe colocar, pero no nos están haciendo el uso de un mockup, por ejemplo, que es la utilización ya más real, como ese key ya más real, ¿no? Ese ejemplo. Entonces, de esta manera establecemos muchos de las, por ejemplo, los uniformes, cómo se pueden utilizar en videos, y ellos comparten las piezas gráficas. Por ejemplo, ¿cuál es el logo símbolo? Lo permiten descargar las piezas gráficas, la textura, y por eso son tan celosos con este Brand Book. No se lo dan a nadie si no pertenece a la empresa o va a trabajar directamente con la empresa por esa razón, porque tiene descarga de documentos inmersa, que lo que hace es permitir que uno tenga como herramientas que de pronto pueden ser usadas para bien, pero también usadas para mal. Entonces hay que tener también un poco de responsabilidad con el uso de la marca. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento?
¿No? Bueno, entonces nos vamos a ir a el Illustrator y a empezar a trabajar ¿a quién me subió la mano por acá? Jefferson. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Usted me escucha bien? Un poquito lejos, pero te escuchamos. Cuéntame. Yo tengo la duda de si es necesario, pues, las aplicaciones que son para el logo o es basado en las necesidades de la marca. Basados en las necesidades de la marca. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que, a ver, bueno, de una marca que no necesite transporte, por ejemplo, pues no hay necesidad de hacer la aplicación en un camión de reparto. O si no necesita cajitas de comida, pues no hay que hacer la aplicación en la cajita de comida. Depende de la marca y obviamente de cuál es su misión, su hacer. Ah, listo, entiendo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Entonces voy a cerrar. Ah, no, me falta compartirles que vienen muchas marcas. Tengan en cuenta que creo que la mayoría están en otro idioma, pero pues ayuda en la parte visual de una manera muy interesante. Ahí se las compartí. Ángela, Igual, sí, dime. la parte de señalética, ¿eso también entraría? Si hay necesidad, sí. Si tenemos una empresa donde hay oficinas, donde van a haber diferentes sedes, sí. Listo. Ok. Buah. Entonces vamos a cerrar ahora sí los ejemplos y vamos a ir a el Illustrator. Vamos a cerrar por aquí esta ventana de todos estos manuales que tenía yo por acá abiertos. Listo, ahora sí vamos aquí a compartir nuestro Illustrator. Ah, bueno, cierto que aquí ustedes ya están, ¿me confirman si están viendo? Sí, ya está en Illustrator. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar archivo nuevo para poder ir a crear nuestro brand book o manual de identidad corporativa. Recomendación, tamaño carta, que es como el más comercial y el más fácil de, si se lleva a imprimir, es más sencillo, es más fácil de ubicar dentro de un estante y obviamente de almacenar adecuadamente. Entonces, trabajémoslo a un tamaño carta, que es supremamente importante. Si estamos pensando en un brand book para impresión, pues generémoslo en CMYK o si no lo generamos en RGB. Yo inicialmente lo voy a dejar en CMYK, después pues podemos revisar un poco el tema del cambio de color, simplemente para establecer cómo se vería de una manera adecuada, porque acá como estamos trabajando color también es importante que esté de una manera adecuada creada las paletas de color para el uso que se le vaya a dar. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Si en definitiva no lo vamos a imprimir, sino solamente va para pantalla, pues trabajemos sobre un color RGB para poder determinar adecuadamente qué sucede aquí, porque me sale este simbolito. Porque estamos hablando de un tamaño para impresión y le estamos diciendo que vamos a utilizar color RGB. Entonces él dice, no, un momento, si es para impresión es CMYK. Es para que ustedes puedan tener en cuenta eso. Si quieren que no tenga ese avisito, pues simplemente vamos a un tamaño web y lo manejamos del mismo tamaño de 27 por 21, que es un tamaño carta, para estandarizar como el proceso del tamaño y ya, pare de contar. ¿Listo? Bueno, voy aquí a agrandar la pantalla donde están ustedes para poder revisar cuando me suban la manito y eso. Y cuando me escriban. Bueno, listo, chicos. Entonces, estando aquí voy a crear un elemento, yo lo voy a crear con una sola página, podemos hacerlo apaisado, es decir, horizontal o vertical, ya es a gusto de ustedes, a diseño de ustedes, no hay ningún problema. Ya creando nuestra
primera mesa de trabajo, vamos a empezar a estipular, y yo sé que ustedes necesitan ser creativos, sí, obviamente, pero vamos a ver un concepto que necesitamos para empezar a trabajar y es hacer como las márgenes que nosotros comúnmente decimos, es decir, hacer una estructura o cajones o una retícula de diseño de las páginas de nuestro manual. ¿Para qué? Para que tengamos como los mismos tamaños de columnas, si lo vamos a hacer a más de una columna, o de imágenes, o igual las reglas están para romperlas, pero hay cosas que deben tener estructura y forma para que se vean organizadas. Recuerden que es importante eso dentro de lo que vamos a diseñar. Hay un concepto que vamos a aprender hoy que es las capas, el manejo de las capas dentro del Illustrator. Las capas son como hojitas transparentes o el famoso papel cebolla o el papel, ¿cómo se llama? Pergamino. Ese, mantequilla, muy bien. El papel mantequilla que poníamos unos encima del otro para poder cargar y ver varios elementos uno encima del otro. Eso van a ser para nosotros las capas, solamente que las capas van a ser invisibles para el ojo de la persona que está viendo el diseño, pero sí nos va a ayudar a la organización de nuestros archivos. ¿En dónde lo encontramos? Vamos aquí a mano derecha y tenemos este icono que se llama el icono capas, y si no, pues vamos a la ventana, al menú ventana de la parte superior y buscamos en el grueso de menús capas y le damos clic para que aparezca nuestras capas aquí como aparece esta ventanita a mano izquierda. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, siempre todos los archivos que nosotros vayamos a empezar van a aparecer con una capa. Por defecto viene una sola capa. ¿Cómo creamos nuevas capas? Tenemos la posibilidad, aquí abajo hay un cuadrito con un más y ahí podemos decir crear capa y ya se me empiezan a crear como esas hojitas transparentes aquí en esta ventanita. Si yo le sigo dando aquí, pues siguen creando muchas capas que podemos ir organizando dentro de nuestro archivo. ¿Cómo más podemos, si no tenemos este icono? Podemos tener un icono con una esquinita como con un triangulito, ese mismo es el de nueva capa, que ha variado un poquito la generación de los iconos del programa, pero básicamente es eso. Aquí tenemos 3 lineecitas que nos abre un menú y ese menú nos da la posibilidad también de decir nueva capa, nueva subcapa, duplicar la capa, eliminar la capa. Todo esto a través de elementos, así como también podemos determinar algunas capas que se conformen como plantillas. En este caso, estamos dándole la característica de plantilla a esta y se le cambia el icono donde tengo el dedito, se le cambia el icono a un cuadradito. Inmediatamente se asegura con un candado porque obviamente esta va a ser una base del resto de los elementos. Estos cuadritos en espacio que tenemos aquí al lado del ojito van a ser candados donde podemos asegurar elementos para que no se muevan. ¿Sí están viendo la ventana? ¿Me confirman, porfa? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces tenemos aquí la ventana en donde podemos asegurar o no nuestras capas. Y si nosotros le damos clic en el ojito, se nos van a aparecer invisibles, es decir, no las vamos a ver, pero no las vamos a borrar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer elementos. La ventana no está apareciendo, solo se ve la mesa de trabajo. ¡Auch! 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 Creo que debo compartirles entonces pantalla completa. Siempre se me olvida ese detalle. Entonces, cuadrémoslo aquí bien acá. Y lo cuadro por acá. Le voy a dejar este espaciecito acá. Ahora sí la están viendo, pues fuera de verse en ustedes. Profe, no sé si soy la única, pero no veo ventanas. Gracias. Sí, ya aquí ahora sí las vemos. Sí, ahora sí. Claro, entonces ustedes estaban medio perdidos de lo que yo estaba diciendo. Voy a ir un poquito atrás, diciendo que aparece una sola capa cuando nosotros creamos nuestro documento. Para crear una nueva, acá en este cuadrito con el más, creamos una nueva capa y van creándose más capas. Si no tenemos este icono, puede tener aquí un triangulito en la esquina y se crean las mismas nuevas capas. O vamos aquí a estos 3 lineecitos que tenemos en la parte superior derecha
Y nos sale, me confirman si ven ese menú desplegable que se acaba de abrir gris. Sí, señora. Ahora sí, perfecto. Tenemos nueva capa, nueva subcapa, duplicar capa, eliminar capa, opciones de capa y acá vamos a tener la opción de plantilla, que es la que va a ser como la base que va a quedar asegurada, en este caso, para que sea como la primera hoja que va a ser como la guía del resto. Entonces, por esa razón se maneja de esta manera bajo esta circunstancia. Voy a crear elementos. Voy a crear un elemento, un cuadrito, le voy a poner un color para que ustedes vean. Voy a pararme en la otra capa, en la 7, para hacer otro elemento. Voy a cambiar el color. Voy a pararme en la capa 4 para crear otra figura. Y le voy a poner otro color. Y voy a crear otro elemento en la capa 1. Vamos a pasar, no, a la capa 2, digamos. Listo. ¿Qué sucede si ustedes fueron observadores? Cada capa tiene un color diferente al seleccionarse. Si yo cojo un elemento de la capa 2, el cuadrito de selección es rojo. Pero si yo cojo un elemento de la capa 8, el cuadrito de selección es negro. Y si yo lo cojo de la capa 4, el cuadrito es azul. Y si lo cojo de la 7, es como grisecito. ¿Para qué? Para ayudarnos visualmente a saber en dónde estamos parados. También podemos tener una ventaja y es que si la capa está por encima de otra capa, de otro elemento, pues va a quedar por encima. Pero si yo muevo esa capa, ¿cómo la muevo? La señalo con el mouse, oprimo el botón del mouse y jalo hacia abajo, hacia donde yo quiera que quede la capa. Inmediatamente quedaría la capa que bajé, pues debajo del elemento amarillo. Y si la sigo bajando, va a quedar por debajo de la estrella. Mira. Entonces, de esa manera también podemos llegar a organizar. ¿Qué pasa si yo oprimo el ojito? No es visible el elemento, pero sigue existiendo dentro del diseño, dentro de mi mesa de trabajo. ¿Listo? Si yo lo bloqueo, pues ya no lo voy a poder coger, sino cojo solamente los otros elementos, pero ese bloqueado no lo puedo manipular. ¿Listo? Ese sería como el manejo básico de lo que vamos a trabajar con capas. ¿Por qué hablamos de capas? Porque vamos a utilizar capas. Yo puedo seleccionar y borrar. Siempre debe quedar una, bonita, que quede una sola capa para poder tener como una base de trabajo. ¿Para qué? Para que las líneas y las guías que vamos a hacer en este momento, pues nos ayuden a establecer como la base del resto. Entonces esas van a quedar inamovibles y la idea es que no las seleccionemos para que no se nos dañe como el diseño de lo que vayamos a hacer. Voy a hacer un ejemplo inicial con 2 columnas y vamos a hacer un ejemplo de una sola columna en horizontal. Digamos, yo necesito determinar, lo primero es como una margen, que se vea una margen que nos determine como el borde de la hoja, digámoslo de esa manera. Esto que vamos a dibujar, sí, dime. Dentro de las capas, cuando se ocultan y se genera el archivo para impresión, ¿estas capas aparecen para impresión o quedan ocultas para impresión? Quedan ocultas para impresión, no se van a ver en impresión. Ah, listo, ok, gracias. Sí, es muy chévere porque, por ejemplo, es lo que yo les voy a decir, decir en este momento. Esas márgenes son visibles solamente para el diseño, pero en el momento que yo vaya a exportar a PDF, debo ocultarlas. O en el momento que yo vaya a imprimir, debo ocultarlas. Debo quitarles ese ojito para que no me salgan porque, pues, bonitas sí no son. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa retícula o esa base o ese cajón de diseño donde vamos a empezar a trabajar? Hay algo que se llaman reglas y las vamos a hacer visibles para que podamos empezar a utilizarlas.
Entonces vamos a ir al menú superior ver y aquí en reglas vamos a decir mostrar reglas. ¡Chun! ¿Qué aparece? Si se dieron cuenta, apareció una reglita aquí en la parte superior y una reglita en la parte izquierda. Esa nos va a determinar el tamaño y como una escala dentro de nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos determinar cuáles son los puntos 0, 0 o de inicio igual como en un plano cartesiano? Tomamos desde esta esquina y llevamos al punto que yo quiero que sea mi 0, 0. En este caso va a ser este. Pero si yo quisiera que el 0, 0 fuera en la esquina de abajo, pues voy y cojo del centro de la intersección de las reglas y voy hasta la parte de abajo. Y mi 0, 0, si ustedes se dan cuenta aquí en las reglas, quedaría ahí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar y aquí nos está marcando de 10 en 10. La regla para poder determinar mis reglas, mis líneas. ¿Cómo vamos a sacarlas? Simplemente de la regla con el mouse oprimido, el botón del mouse oprimido, empezamos a sacar elementos. Yo lo voy a sacar a 10 milímetros, estamos hablando de, lo dejamos en milímetros, sí. Y aquí ya tendría una margencita de 10 y voy a ir a mirarla de acá. Como acá no me va a dar, porque miren, está por fuera el borde, entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, voy a cuadrar el 0 en esta esquina para poder ir a determinar menos 10 y que me quede exactamente igual de ancho a derecha y a izquierda. Igual, vamos a hacerlo de la parte superior, vamos a la regla superior, jalamos y nos traemos una guía hasta acá. Voy a ir a cuadrar el 0 a esta otra esquina y vamos a ir a llevar a 10. Esa sería mi margen principal. Aquí pues obviamente, ¿para qué lo hacemos? Para que no nos salgamos de ahí con los textos, por ejemplo, y se vean organizaditos. Si yo voy a trabajar a 2 columnas, podemos mirar, si no tengo a mano, cómo saber cuánto hay de tamaño aquí. Entonces pongo el 0, 0 en la intersección de la margen y sé que de aquí a aquí hay 259 más o menos según dice la regla, de ancho o de espacio. Voy a comprobarlo. Hay muchas maneras de comprobarlo, yo lo voy a hacer de la manera más sencilla, que es simplemente hacer un rectángulo y decimos que tiene, mire, el ancho que tiene exacto, 259.5 milímetros. Yo, ok. Y si entonces si yo quiero dejar una margen igual de 10 en las columnas de adentro, en la parte de adentro para determinar las 2 columnas, entonces serían 20. Entonces estaríamos tomando ese 259.5, voy a aquí a hacerlo, 259.5 milímetros, que tiene nuestro ancho de uso, lo voy a agrandar, de uso de nuestra mesa de trabajo. Le voy a quitar 20, que sería otras 2 margencitas, voy a ponerle colores para que ustedes sepan, otras 2 margencitas de este tamaño, que voy a colocar, perdón, le voy a colocar aquí un color, que voy a colocar en el centro para que la columna me quede con ese mismo espacio. Entonces, ¿cómo hago? Pues fácil, a esto le voy a quitar menos 10 de la columna de la derecha y menos 10 de la columna de la izquierda. Eso me daría 200. Se me perdió el 6. 39,6 milímetros. ¿Y esto qué voy a hacer? Pues lo voy a dividir en 2 para saber el ancho de las columnas. Aquí también se utiliza la matemática, chicos. Uno piensa que no, pero sí.
239.6 dividido 2. Eso me daría un ancho de columna de 119.8. Ok. Miren. ¿Qué sucede? Aquí el Illustrator tiene algo muy, muy interesante, y es que si yo quiero, por ejemplo, transformar este tamaño, voy a ir al menú transformación, que es este icono que tenemos acá, o vamos a la ventana y le damos clic en transformar y me aparece ya esta ventanita. Si nosotros vemos el ancho, tenemos un ancho de 87 milímetros. Nosotros teníamos un espacio de ¿qué? De 239.6 milímetros, ¿cierto? Pero lo que hicimos fue dividirlo en 2. O imagínense que el Illustrator lo hace automáticamente. Él tiene una calculadora interna y yo puedo decirle que si mi tamaño era 239, si se dieron cuenta aquí en esto, en este cuadrito donde está el tamaño de X, lo que yo hice fue, voy a volver a hacerlo, colocar 239.6 y le coloqué slash o dividir en 2 y él me dio inmediatamente 119.8 para yo no tener que ir a buscar la calculadora y decirle, oiga, venga, ¿cuánto es? Entonces ya sé que mis columnas van a quedar, y le voy a cambiar el color para que ustedes se den cuenta, van a quedar a este ancho. De este borde me va a quedar una columna de este ancho. Vamos a tener, obviamente, yo aquí lo estoy haciendo porque se puede hacer así, pero ya lo vamos a hacer como se debería hacer. Y este sería el ancho de espacio de mi columna. Obviamente la idea es que yo arrastre los 00 acá, vaya y trabaje el 10, ya sin necesidad de hacer los cuadritos, arrastre nuevamente el 00 a esta línea y de aquí lo lleve al tamaño que nosotros necesitamos. Y creo que no nos quedó del tamaño que era. ¿Será que hice mal la división? ¿Será que hice mal? Este tamaño, ¿qué tamaño es? Tiene un ancho de 2.59. Ah, es que lo puse fue en ojo, y que no les vaya a pasar. Es que a mí me pasa con mucha frecuencia. X y Y es la posición, no el ancho y el alto. El ancho y el alto está dado por ancho y alto en esta columna. Por esa razón no nos dio ese tamaño. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no nos sirvió, pues vamos a seleccionar y vamos a empezar a borrar estas lineecitas que no, en definitiva, ay, no, esa no era la que iba a borrar. Eran estas. Y ahora no me las cogió. Porque no están bien determinadas. Listo, borramos. Ok. ¿Qué sucedió? Vamos a volver y entonces voy a coger este cuadrito. Lo voy a copiar para que vean ustedes que sí funciona, sino que lo hice donde no era. 259, vamos a tener 259.202 menos 20 igual, y ahora este lo vamos a coger y lo vamos a dividir en 2. Ese sí es el ancho de nuestra columna. Lo voy a cuadrar acá. Vamos a sacar nuestra reglita. Listo. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues aquí traemos el 0, cuadramos a 10, que es nuestro ancho de la columna, y otro 10 porque vamos a dejarle el espacio como si fuesen las dos columnas con la margen al lado y lado. Y aquí ya nos debe cuadrar este espacio perfectamente. Entonces así tendríamos nuestros anchos de columna. ¿Listo? Es interesante esa parte matemática de las ventanas de Illustrator. Listo. Tenemos nuestro cajón de esta manera. Si yo no quiero dejar las líneas guía con esas guías,
que si yo voy a achicar, voy a tener esas líneas ahí, sécula, seculón, y de pronto si voy a utilizar una diferente, no sé, de pronto otros cajones que quiera o que quiera mostrar, podría ir al viejo truco de hacerlo en línea, que también lo podemos utilizar, que no es lo más ideal porque para eso están las herramientas. Entonces vamos a ir a determinar, voy a quitarle el fondo y solo dejamos la línea. Voy a ponerle la línea en un color fuerte para que ustedes lo vean. Voy a agrandar para que vean mejor. Miren. Ahí obviamente, como lo tenemos con las líneas guía, pues no se ve. Voy a ir a crear otra capa en donde vamos a poner ese elemento, pero como ya lo tenemos en la capa 1, simplemente lo voy a cortar, voy a pararme en la 2 y le voy a dar pegar en el mismo sitio para que ustedes vean que ahí está mi elemento, que puede ser la margen si la quieren crear de esta manera y no quieren utilizar las reglas. Ya es cuestión de gustos, hay personas que no les gusta utilizar para nada las reglas, hay personas que sí, entonces pues ya es gusto de lo que ustedes quieran. Generalmente uno le pone como un piecito, como numeración. También podemos determinar esos espacios dentro de nuestra guía, digamos, vamos a tener como capítulos y los vamos a colocar acá en la parte superior y vamos a mandar la numeración en este espacio, numeración de la derecha, utilizando este espacio. Yo simplemente estoy haciendo como un pequeño medio diseñito de lo que yo voy a expresar como base de nuestro manual. Aquí entonces vamos a alinear adecuadamente. Miren que están torcidos, están grandes. El zoom es supremamente importante para que manejemos adecuadamente los tamaños, ¿vale? Entonces borremos a este que está más grande, copiar, pegar en el mismo sitio y traemos al lado. Miren, acá hay un desfase en esta guía. ¿O nos quedó un poquitín más allá? Sí. Entonces debemos verificar esta guía. ¿Por qué no ver guías inteligentes? Ocultar bordes. Bueno, guías, ocultar guías. No sé, se ve. Ah, bueno, ahí también las puedes ocultar. ¿Viste en dónde? Ver guías, mostrar guías. Podemos volver a ocultarlas, entonces sí. Sí nos quedó torcidito. Vamos a ir a ver guías, desbloquear las guías para poderlas manipular. Generalmente vienen, miren, ya ahí nos quedaría a los 20. Se me pudo haber corrido un poquitico. Entonces, la idea es verificar con el zoom que nos haya quedado bien en su lugar. Listo. Bueno, ya tenemos como esa base. Voy a hacerlo a la antigua para que ustedes vean la diferencia. Tenemos esta guía. Esta también está, no, esta y estas creo que quedaron en la otra columna, sí. Si se dieron cuenta de lo que sucedió, como desbloqueé las guías, yo las puedo coger y seleccionar con el mouse, con la flecha negra. Entonces ahí se nos complica un poquito, entonces es mejor siempre tenerlas bloqueadas. Les vamos a pasar esta y esta la vamos a cambiar a listo. Ahí existen todavía las guías, pero las tenemos sin el ojito. ¿Para qué? Simplemente para que tengamos en cuenta que cuando nosotros creemos los elementos de texto, por ejemplo, tengan de verdad una organización lógica. Entonces voy a crear un cuadro de texto acá. Ojo porque lo que hizo fue automáticamente crearlo sobre el cuadro que yo tenía. Entonces, ojo con eso. Si esas van a ser nuestras guías, ¿qué hacemos? Pongámosle el estado de plantilla para que
sepamos que esas son las que vamos a utilizar como plantilla. Tengo los dos ejemplos, tanto el manual como el de hacerlo con las guías inteligentes o las guías de mi Illustrator. Voy a crear una capa nueva sobre la cual voy a empezar a trabajar para que no se me conjuguen los elementos con esas bases. Voy a crear aquí un cuadro de texto, simplemente herramienta texto, y aquí entonces ya empiezo a ver cómo se vería mi contenido en el caso de que fuera solo texto. Mire. Y si yo quiero de pronto un título muy grande, pues entonces vamos a ir a ubicarlo de tal manera que lo podamos trabajar. Y aquí entonces ese tamaño está muy grande, porque si aquí vamos a tener siempre un titulito que nos hable de lo que se trata, sería ahí. Entonces, esas guías nos ayudan a configurar y que todas las hojas se vean igual de bien organizadas. Entonces, eso es importante. Entonces, voy a colocarle aquí un colorcito simplemente para decir que aquí va a ir como manual de identidad, por ejemplo. Voy a cambiarle a color blanco para que se vea. Y esto va a ir acá en todas. Y aquí en la mitad donde estábamos trabajando, vamos a manejar los números de página. Aquí. Vamos a hacerlo de esta misma manera. Vamos a copiar este, control C, control V. Y voy a decirle que aquí está el 1. Que lo voy a configurar de pronto en un tamaño más grande, sí, para que se vea más bonito, más simpático. Y esto sería mi página 1. Y esta sería mi página 2. En ese orden de ideas, yo diría que estos cubos sería bueno que no se movieran, ¿cierto? Entonces los voy a quitar y los voy a bajar a la capa que tenemos de plantilla para solamente tener que manipular los números y que no los pueda yo coger. Entonces, podría ser de esta manera. Si estamos hablando que es un folleto que se cierra por la mitad o si es una sola página, pues entonces vamos a quitar este y vamos a poner el 1 en toda la mitad. Y estamos hablando que es una sola página. Listo. De esa manera podemos empezar a realizar los ajustes que necesitemos. ¿Que aquí podemos justificar los textos? Sí. ¿Cómo los podemos justificar? A derecha, a izquierda, justificado de lado a lado, al centro. ¿Cómo lo hacemos? Con la flecha negra seleccionamos el texto, vamos aquí al menú superior párrafo y le vamos a decir que no lo justifique al centro, que no lo justifique a la derecha, a la izquierda, justificado de lado a lado en la columna que yo creé, miren. Y aquí cuando hagan esto, por favor, en párrafo, quiten este chulito, que es separar. Es decir, por ejemplo, esto, facili-cis, aparte de la misma palabra. Entonces, para que no suceda eso, simplemente quitamos este guioncito, este chulito, y ya nos acomoda las palabras de tal manera que lo podamos utilizar. Que queremos que tenga más espacio entre líneas, el interlineado. Vamos a ir a carácter, que es acá en este panel, que lo abrimos dándole clic sobre la palabra carácter. Y aquí ya tengo el interlineado, que esto ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Entonces lo podemos separar más, o lo podemos dejar más unido, o podemos decir que queremos que este, que es el título, tenga más espacio entre sus caracteres. Entonces vamos a darle aquí un espaciado para que se vaya hasta la línea de la mitad sin agrandar la letra, sino dándole espaciado. Y ya lo tendríamos de esta manera. Esas características que estoy determinando deben ser como una guía para el resto de las cosas que nosotros vamos a ir diseñando y desarrollando. ¿Cómo hacemos para que se nos cree la otra hojita exactamente igual y no tengamos que volver a hacer el mismo proceso de crear las guías y de hacer estos elementos? Lo que yo voy a hacer
es bloquear ahora el contenido que no quiero que se copie, es decir, todo esto, porque esto no va a quedar copiado en todas las hojas. Solamente el número, el manual, sí va a quedar en todas. Entonces voy a tomar otra decisión, que es tomar los textos y llevarlos a otra capa. Voy a crear otra capa, los voy a pegar en el mismo lugar y voy a decir que esto es lo que no quiero que se copie. Lo que sí quiero que se copie y que se cree en otra mesa de trabajo, lo desbloqueo. Y ahora voy a ir al menú de mesas de trabajo, que ¿dónde está? En el icono encima de las capas o aquí en ventana, mesas de trabajo. Al hacer esto se nos abre esta ventana. Tenemos una sola mesa de trabajo. Aquí está. Si yo quiero, puedo decirle página 1. Le puedo poner nombre. ¿Cómo hice? Dándole doble clic sobre el espacio, escribo página 1 y doy Enter. Y ya tenemos mi primera paginita. ¿Qué voy a hacer? La voy a duplicar para que no tenga que volver a hacer todo. Entonces voy a decirle en los 3 rayitas de la superior derecha, duplicar mesa de trabajo. Y él me va a decir, no se moverán los elementos que estén ocultos o que estén bloqueados. Entonces yo le digo, ok, no quiero que se copien. Y ya al ladito me aparece la página que nosotros creamos. Vamos a ir a mirar qué no se nos copió, qué teníamos oculto. Ah, esto sí lo tenemos, esto también lo tenemos, pero no nos copió las verticales. Por eso a veces recurro al cuadrito, ¿no? Al hacer el cuadrito que aquí está, le voy a poner un color para que ustedes lo vean. Le voy a adelgazar el grosor para que no se vea tanto y no me moleste tanto al momento de diseñar. ¿Cómo hago? Lo selecciono, voy al menú línea, que es este que está acá, o trazo, que son las lineecitas, que si no lo tengo acá, voy a ventana, le doy clic sobre trazo y ya me aparece. El grosor lo podemos dar muy grueso, muchísimo, muchísimo, o muy delgadito que sea casi imperceptible. Entonces lo voy a poner en 0.15. Yo le puedo manipular ahí y le coloco 0.15. Que sea muy delgadito. 0.15 puntos para que sea casi invisible. Que si le quiero poner un color para que, por ejemplo, cieguitas como yo tenga mejor visibilidad, perfecto. Podemos hacerlo. Ponémosle un color porque no quiero que sea tan perceptible, pero sí necesito verlo. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Voy a ir nuevamente a bloquear mis plantillas, que son estas 2 de cuadrito, ya no lo podemos mover. Y así voy a poder ir duplicando las mesas de trabajo para empezar a diseñar, para poder empezar a traer elementos. Ya sabemos traer formas básicas, ya sabemos hacer cajas de texto, entonces podemos empezar como a trabajar. ¿Listo? Hay un elemento que puede ser chévere para utilizar y es los recortes. Entonces vamos a aprender a hacer recortes. Voy a acercarme acá. Voy a traer una imagen cualquiera, una fotografía, archivo, colocar. Tengo que estar en una capa que esté desbloqueada y que pueda usar, ¿no? Archivo, colocar. Voy a ir a seleccionar una imagen. Puede ser una de estas de las plantillas suyas del YouTube, sí, dime. Cuéntame, la persona que me acaba de abrir un micrófono. Ok. Bueno, creo que se arrepintió. Entonces, colocamos la imagen y si yo quisiera hacer un recorte para que no se vea toda la imagen, sino que se vea una partecita, digamos, entre un círculo, yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer?
Tenemos la imagen, ahora vamos a crear la forma en la que yo quiero hacer el recorte. Voy a traer un círculo y voy a decir que solo quiero que se vea la chica. Entonces voy a crear un círculo de lo que yo quiero que se vea. Y lo voy a ubicar exactamente donde quiero que se cree el recorte. Entonces tendríamos el círculo, voy a ponerle un poquito más de grosor para que lo vean mejor, ya que ustedes están desde lejitos. Y lo colocamos sobre la imagen. ¿Qué hacemos? Seleccionamos las dos cosas. Clic sobre la imagen, Shift del teclado, clic sobre el círculo y vamos a Objeto, Máscara de recorte, Crear o Control 7. Inmediatamente me crea un recorte del tamaño del circulito para utilizarlo aquí dentro de mi espacio de trabajo. Esa es una buena herramienta que les puede servir para lo que estamos tratando de trabajar y empezando a trabajar. ¿Cómo la soltamos en el caso que no me haya gustado? Objeto, máscara de recorte, soltar. Listo. ¿Queda desaparecido el círculo? Queda sin color. Siempre que hagamos un recorte se le desaparece el color. Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Dudas y preguntas hasta este momento? Profe, una pregunta, por ejemplo, ahí en la imagen, cuando la cogió y la recortó, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, de agrandar esa imagen o para que de pronto no salga lo que está alrededor de la chica? Sí, ¿cómo hacemos? Le damos, nos paramos sobre la imagen ya recortada, le damos doble clic y si ven que se me aparece el cuadrito de la imagen, pues yo lo puedo seleccionar y agrandar. Y ahí ya no tendríamos el texto alrededor. Gracias. Vale, con gusto. Entonces, esa lo podríamos hacer de esa manera. También digamos que yo tengo una imagen, pero no la quiero recortar en forma, sino que simplemente la quiero achicar, está muy grande. Y quiero que no se vea una parte de la información. La selecciono, le doy botón derecho del mouse, me sale este menú desplegable y le damos recortar imagen. Él me hace un aviso de que al recortarlo se va a dañar la incrustación. Digo, ok, no importa, yo necesito eso. Entonces quiero que se vea solamente desde el ministerio hasta antes de las letras de tecnólogo y esta parte de la imagen solamente. ¿Qué hago ahí? Le doy Enter para que me haga el recorte y ya recorto la imagen. Ya ahí ya no le puedo, si yo la agrando, agranda la imagen, pero no puedo volver a restablecer ese corte que le hice. ¿Listo? Ya se cortó, se cortó. También funciona de esa manera. De pronto, para cosas que queramos recortar dentro de, ahí que hice Control Z, Control Z, Control Z, dentro de la mesa de trabajo. Por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a determinar cuál es la información que vamos a colocar, a pensar cómo vamos a hacer ese diseño y vamos a empezar a hacer esto, los cajones de trabajo, la estructuración básica de nuestras hojas, si lo vamos a hacer a una columna, a dos columnas, si lo vamos a hacer de qué manera, para que ustedes vayan determinando elementos, de qué tamaño los títulos, de qué tipo de fuente. Esas cosas son las que vamos a empezar a determinar para empezar a hacer esta estructuración. Y así empezar a incluir los elementos que se necesitan dentro de nuestro manual de identidad. Hay muchas cositas que podemos hacer, sí, Illustrator tiene demasiadas herramientas. Hay otra, bueno, vamos a hacer otra que de pronto voy a traer nuevamente la imagen, es decir, no la voy a borrar, sino que la voy a dejar. Ah, no, pero esta tiene mucho texto. Voy a traer una imagen solita. Entonces voy a ir, sí, dime. ¿Tú me puedes recordar, bueno, ahorita respecto a esa imagen, también se podría utilizar la herramienta, seleccionar los objetos y utilizar la intersección, ¿cierto? Para no perder la imagen.
Ah, bueno, sí, bueno, ya entiendo qué quieres. Digamos esto, y si yo hago ¿qué? Un círculo, ¿y qué quieres hacer? Sí, exactamente. Extraer pues la copia de la imagen, el recorte, pero sin perder la imagen original. El recorte cuadrado la pierdes. Cuando tú no haces este recorte, que digamos, ahí vamos a lo siguiente. Si yo hago, y voy a ponerle color para que ustedes vean. Si yo hago el recuadro, en vez de cortarlo como hice hace un momento, sino que yo llego y hago este cuadro, se lo pongo encima, selecciono los dos elementos y le doy máscara de recorte, lo recorta, pero no he perdido el resto de la imagen. Mira, ¿sí? Sería de esa manera. Pero si yo voy a soltar la máscara de recorte, vamos a objeto, máscara de recorte, soltar. Pero si yo, en definitiva, lo que hago, perdón, es recortar, ay, la seleccioné las dos. Si lo que yo hago es botón derecho, recortar imagen, perdónenme que es que ya. Esto, con lo que dice aquí, perdemos el resto de la imagen. ¿Listo? Sí, pero digamos, si yo tomo el cuadrado, lo ubico dentro de la imagen, selecciono ambos y utilizo la intersección, No, ¿no me deja? no. La intersección es para formas básicas. Para eso existe O sea el que para eso recorte. sería más viable hacer máscaras, ¿cierto? Para pues, que no se pierda el resto de contenido. Por eso, la máscara de recorte, que era lo que estábamos haciendo con control 7 o crear máscara de recorte. Listo. Y Pero ahora no otra desde entonces. buscatrazos, no desde acá. Porque mira lo que pasa. Si yo cojo los dos elementos y le digo quitarlo de enfrente, me va a decir, mamola, ahí no hay nada que hacer. Yo no puedo hacer eso. Sí. Ah, listo. ¿Vale? Sí, y para tomar un texto y ajustarlo a una forma, ¿cómo es que se hace? Ok, entonces vamos a colocar la forma. Voy a colocar una forma diferente para que ustedes vean que sí se ajusta. Hago la forma, voy a el menú texto, herramienta de texto, voy a herramienta de texto en área y le doy clic sobre uno de los vértices o líneas que tiene mi forma y listo. ¿Sí? Sí. Te quedaste pensándolo. Disculpa, ¿puedes repetir esa acción otra vez? Es que enredado. Claro que sí. Tenemos una forma básica, cualquiera. Vamos a cambiarla. Vamos a hacerlo en un círculo. Tenemos una forma básica a la cual yo la quiero rellenar de texto. Es decir, que el texto se haga dentro de ese círculo. Entonces, voy a decirle, herramienta texto, voy y selecciono la que se llama herramienta texto de área y le doy clic sobre uno de los bordes del círculo y ya me deja para escribir dentro del círculo. ¿Listo? ¿Ahora sí? Vale, gracias. Vale, perfecto. Esa sería una herramienta que podemos utilizar. Otra herramienta, que es la que quiero mostrarles a continuación, que también nos funcionaría bien para el caso de lo que estamos haciendo de marca. Perdónenme un segundo que me escribió aquí mi coordinador. Denme un segundito, miramos qué fue lo que se le ocurrió. Listo, ok. Bueno, entonces voy a ir a traer una imagen, otra imagen, que no sea esa que ya hemos utilizado. Voy a traer, digamos, la chica sola o este chico o este, cualquiera. Y voy a colocarlo de este tamaño. Pero quiero que el texto quede aquí como silueteando esta imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es determinar la posición en la cual yo voy a colocar
mi elemento visual. Lo segundo que vamos a hacer es crear mi cuadro de texto. Entonces vamos a ir a crear un cuadro de texto normal. Digamos, yo quiero que aquí haya un texto. Y este texto es el que voy a enmarcar, que siluetee el chico que está ahí. Espérense, quitamos esta, ya. Que nos siluetee ese chico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer un truquito para poder colocar ese elemento de la manera que les estoy diciendo. Voy a crear con la herramienta pluma, aquella herramienta que ustedes quieren aprender tanto a manejar, que vamos a empezar a mirar. Vamos a crear como la silueta por la cual yo quiero que vaya quedando mi borde de mi texto. Entonces voy a crear un cajoncito alrededor, clic inicial, suelto. Tengo el mouse suelto, miren. Voy a donde me vaya a colocar y quiero que sea acá. Clic, clic. Voy a colocar zoom para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo de una mejor manera. ¿Listo? Voy a colocar aquí y empiezo a generar ese borde por donde yo quiero que tenga el espacio en blanco. ¿Que se está llenando de color? Sí, porque lo tengo con relleno de color negro. Por el momento, pues a mí no me estresa porque ustedes están viendo de una manera mejor lo que yo estoy realizando. ¿Listo? Tratemos de que el ancho quede más o menos igual para que se vea acorde a lo que estamos buscando. Vamos a crear este espacio. Digamos, yo lo voy a hacer completo para que ustedes vean simplemente. Y lo voy a venir aquí a cerrar. Igual aquí ya no se va a ver más elemento. Entonces quedó cerradito. Ese es el borde que yo quiero que él respete. Le voy a poner otro color más clarito para que lo vean mejor. Creo que alguien por ahí me está escribiendo. Profe, buenas noches. Me voy a desconectar. Me está fallando el internet ya que estoy viajando de una ciudad a otra. Ah, listo, perfecto. Listo, María Fernanda, no te preocupes. Ok. Voy a colocarle un poquito de transparencia. ¿Cómo le ponemos transparencia a las formas? A los colores. Hay una ventanita que se llama transparencia. La tenemos acá, que es esta, que podemos nosotros darle clic acá para que se abra o podemos ir a ventana y dar clic sobre transparencia y ya me aparece la ventana. Voy a colocarle una opacidad del 50% para que ustedes me vean tanto el elemento como todo lo que estamos realizando. ¿Listo? Cuando ya tenemos este elemento hecho, lo vamos a seleccionar y vamos a ir al menú objeto. En el menú objeto vamos a ir a buscar la la opción, perdón, porque es una opción que se llama ceñir texto. ¿Listo? Y ahí le vamos a decir crear. ¿Qué hace? Voilà. Nos creó el texto aquí por fuerita del borde. Si yo hubiese, bueno, voy a darle control Z para hacer una cosita y vamos a colocarlo más acá para que se ciña también acá. Entonces vamos a seleccionar nuevamente nuestra forma, vamos a ir a objeto, vamos a ir a ceñir texto y vamos a decirle crear. Ya de esta manera ubica el texto, miren, para que se ciña a esta imagen. Simplemente vamos acá a quitarle el color y tenemos nuestro texto que va delineando o rodeando la imagen que vamos a utilizar. ¿Bien hasta ahí? Ángela, una pregunta. Digamos, en el caso de que la imagen sea un PNG, ¿el Illustrator puede reconocer el contorno? Este es un PNG. Sí, exactamente. Pero entonces, ¿Illustrator puede reconocer el contorno para a partir de ahí generar la silueta externa
sin tener que hacer ese redibujado, No, ¿no? no. No, no todo es tan automático en la vida. Listo, Cosas no, de es la que vida. no, es que como hay software que sí hacen eso, entonces por eso le pregunto. No, Ujú. vale, Listo, ese es un gracias. truquito para poder hacer eso. Ok, vale. Bueno, creo que esto también nos podría servir para hacer también algo creativo dentro de nuestra composición, ¿verdad? Puede ser funcional, puede ser chévere. Aquí la única recomendación sería que este borde fuese o crear un borde más, más adentro, una margen más pequeña, o de pronto llevarlo hasta el borde. Igual ojo porque miren, acá hay texto escondido. Entonces, si yo quisiese ir a colocarlo en otra mesa de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Primero vamos a ir a mesa de trabajo, no, a capas, a desbloquear las capas. Vamos a ir a mesa de trabajo, solamente voy a bloquear la que no quiero que se copie, que es la de donde estamos colocando el texto y las imágenes. Vamos a ir a mesas de trabajo y voy a decirle nuevamente que la duplique para que me cree la otra mesa, la que está al ladito. Voy a ir nuevamente a las capas, voy a bloquear las otras y desbloquear en la que estamos trabajando. ¿Y qué voy a hacer? Ojo con esto, cuando hay este cuadrito rojo que aparece con un más, es porque hay texto escondido. Simplemente yo voy a aumentar el zoom para que vean. Yo voy a ir a ese trazado y le voy a dar clic. Y al darle clic, voy a bajarle el zoom, a bajárselo, no a subírselo. Al darle clic, entonces lo que hace es que me trae, miren, el texto para darle continuidad, porque hay texto que está oculto dentro de ese cuadro. Entonces, si yo le doy clic acá, él inmediatamente me crea otro cuadro de texto exactamente igual para acomodar el texto de una página a otra. Si, por ejemplo, yo le coloco mayor espaciado, él inmediatamente iría moviendo el texto entre los dos cuadros de texto que están conectados uno al otro para poder generar como esa hilación de textos. ¿Listo? Tampoco lo hace automático. Siempre tú tienes que llevarlo de un cuadro a otro cuadro. Por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Y aquí hago la recordación. No estamos trabajando en un programa como InDesign que está diseñado para eso. Lo estamos haciendo a través de Illustrator, que es la primera herramienta que tenemos que trabajar. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque no es un libro, no es tan largo y es más visual y tenemos más herramientas acá para la creación de la marca. Entonces, por esa razón, lo hacemos desde el Illustrator y no desde otros programas como el InDesign. ¿Dudas, preguntas? Vale. Hasta este momento tendríamos ya como unas herramientas básicas para empezar a trabajar el desarrollo fundamental de lo que es mi manual de identidad corporativa. Que se pueden guiar por los que les di de ejemplo, obviamente. Pero entonces, ahora vamos a ir a ver qué es lo que nos pide la guía y qué es lo que debe tener ese manual. Entonces, voy a minimizar mi... primero abramos el internet porque si no... ¡Ay! No, eso se los voy a dejar para la próxima clase. La próxima sesión que vamos a trabajar herramientas, empezamos a trabajar la herramienta pluma, ¿listo? Ya me está abriendo el internet, está un poquito lento. Creo que sí, el Teams come bastante recurso. Pero bueno, ahí vamos. Listo. Entonces, vamos a ir a territorio. No, mentiras, a territorio no es que vamos a ir. Ay, yo estoy loca. Vamos a ir qué es lo que quiere la guía, ¿no? Eso lo tengo en la presentación explicadito. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra presentación. Listo. ¿Qué requiere la guía?
La guía nos dice que nuestra actividad es realizar un manual de identidad corporativa. Además de ello, nos indica que esta evidencia está dividida en dos partes que se deben tener en cuenta y que lo deben hacer de manera individual o en grupo según están trabajando ustedes. Los de se me fue la idea porque me llegó un mensaje, sí, eso es lo malo de tener el WhatsApp abierto. Perdónenme. Que está dividida en dos y que lo van a hacer o individual o en el grupo según cómo hayan venido trabajando su MIPIM o su emprendimiento. ¿Cuáles son esas dos partes que dividen nuestra evidencia? Primero, el análisis de la información, que ya es como ir a reestructurar todo lo que tenemos de información, el brief, el análisis de mercado, la competencia, el análisis que hicimos de marca, de personalidad de marca, si vamos a dejar la marca tal cual como está o si le vamos a proponer a nuestro cliente una reestructuración, que me parecería fenomenal poder ver esas aptitudes en ustedes de reestructuración de marca. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Realizar el manual. Aquí dice realizar y presentar. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a presentar en un archivo PDF y lo van a subir. No lo van a sustentar, porque eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué debe llevar nuestra... Uy, aquí cometí un error brutal. Espérense, de una vez lo corrijo y si no después les envío eso mal a ustedes. Mire, está con otro título. Ya. Nuestra evidencia atrás, que es el manual de identidad corporativa. ¿Qué debe tener? Debe tener carátula, créditos, filosofía de marca, diseño gráfico de marca, justificación del símbolo, justificación del color, paletas de color, justificación de la tipografía, fuentes utilizadas, áreas de protección, retículas, medidas, variaciones, usos permitidos, alteraciones o usos no permitidos, modelado de papelería, factura, cuenta de cobro, lo que necesite tu empresa, aplicaciones básicas, tarjeta de presentación, membrete, sobre, carpeta, plantilla para presentaciones y el key visual con aplicaciones de marca. Eso es lo que debe contener lo que ustedes me van a entregar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Qué es harto? Sí, pero tenemos 15 días para hacerlo. Desde este momento. Profe, Señora, ¿ese dime. listado que usted acaba de decir está en la guía? Sí, eso está en la guía. Es que no... Bueno, listo, señora. Sí, eso está en la guía de aprendizaje. Ahí está todo. Yo lo que hice fue copiar y pegar. ¿Cómo lo van a entregar? Van a entregar un documento con el manual de identidad corporativa. Obligatoriamente debe ser en formato PDF. Más adelantico les voy a mostrar cómo se guarda como PDF para que hoy no se vayan con tanta información. Hoy simplemente guardan normal como les indicaron en el video. ¿Qué extensión? Libre. Fecha máxima de entrega dentro de la entrega normal, no como entrega tardía, sino entrega óptima, 18 de marzo. Y se hace a través del espacio que se llama Manual de Identidad Corporativa, Guía 2, Competencia 26.010.1053, Actividad 1, Evidencia 3. ¿En dónde está eso? Vamos a ir a ubicarlo. Ahora sí vamos a ir a mostrar nuestro territorio. Listo. Vemos el territorio, vamos a entrar. Bueno, chicos, entonces, dentro del contenido del curso, en proyecto, fase 2 de planeación, y aquí aprovecho para recordarle a las personas que tienen plan de mejoramiento que va a estar abierta esta fase 1 de análisis solamente hasta el día 12 de marzo a la medianoche. Bueno, para aquellos que tienen que subir las actividades como por allá pendientes. En la guía de aprendizaje 2 vamos a ir a ver acá actividad de aprendizaje 1 y vamos a desplazarnos con las flechitas superiores hasta el último que dice manual de identidad. Aquí está el instrumento de evaluación que les dice qué es lo que yo les voy a calificar. Miren todo lo que se les califica. Y
cómo enviar la evidencia. Igualmente, aquí está la guía de aprendizaje, miremosla. Y en la guía de aprendizaje, si ustedes bajan hasta la evidencia 3 de la actividad 1, miren, acá está. ¿Qué deben analizar? Ay, de pronto es tu internet si lo ves atrasado. ¿Todos están viendo la guía en este momento, chicos? Yo sí, profe. Entonces sí puede ser el internet, Angélica. Bueno, aquí tenemos el listado de lo que debemos tener en cuenta para analizar, trabajar y hacer. Y aquí tenemos el listado de lo que debe tener, que fue lo mismo que yo les mostré en la presentación. Carátula, créditos, filosofía, y cómo lo deben entregar en un formato PDF y dónde lo deben entregar. Listo, chicos, eso es básicamente la entrega de la actividad de esta semana, en dónde está ubicada dentro de nuestra plataforma, qué es lo que se les va a revisar de contenido para poderles calificar a un 100% y algunas herramientas básicas para empezar a hacer la esquematización de nuestro manual o nuestra diagramación básica. ¿Listo? Chicos, recomendación, empiecen a hacerlo. Vamos a trabajar la otra semana, miércoles y viernes, puras herramientas de Illustrator. Ya no vamos a ver nada de contenido temático del manual ni de nada de eso, sino que vamos a trabajar solamente manejo del programa durante la jornada, igual en la siguiente semana, mientras se cumple el tiempo de la entrega de la evidencia del manual, para que ustedes vayan conociendo más cositas y más cositas y más cositas. ¿Que van a ir alrededor de lo que necesitamos en este momento? Sí. Dime, Andrés. Dentro de las otras herramientas que vamos a ver también la vectorización. Sí. Sí, señor. Listo, gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces, ¿tenemos alguna duda, inquietud o pregunta? Estoy tratando de ser muy respetuosa de sus tiempos porque yo sé que es viernes, que el cuerpo lo sabe y que muchos quieren descansar. Así mañana toque trabajar. Profe, estas evidencias también va a existir las revisiones previas. Depende del tiempo y de lo que les vaya rindiendo a ustedes. Podríamos programar una revisión si ustedes lo quieren y les parece, como para el 15, que tengan tiempo de correcciones para las personas que quieran, por ejemplo. O si no, no hay problema, hacen entrega normal al máximo al 18 y ya. Sí, ya es más decisión. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, entonces si no hay más dudas ni preguntas, les agradezco muchísimo el que estén ustedes conectados en esta noche. Veo que hubo muchísima gente que se nos desconectó, como la mitad, pero pues esperemos que no haya sido por nada malo de la clase, sino por ocupaciones o tiempo. Entonces, espero que haya sido de provecho la clase, que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, chicos, descansen y nos vemos la otra semana, si Dios quiere, el miércoles, si todo sigue como está previsto. ¿Listo? Que tengan una buena noche. Chao, chicos. Igualmente, feliz noche. Feliz Hasta noche. luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profe.